Bueno, en principio darles la bienvenida a este espacio peculiar que pudimos crear en este momento. La idea de este año, que es el segundo año de Afiches por la Identidad, era tener una instancia presencial de formación para los docentes, que es algo que el año pasado no habíamos logrado concretar. Afiches por la Identidad es un proyecto que surge de la Comisión de Familiares y Compañeros Detenidos y Desaparecidos de 3 de febrero, que tiene una figura legal que es la Asociación por los Derechos Humanos de 3 de febrero, que hace más de 10 años que está trabajando en el distrito, eh, generando diferentes iniciativas, sobre todo reconstruyendo la memoria reciente de la localidad y, bueno, colocando baldosas, por ejemplo, generando espacios de memoria. Tenemos una casa por la identidad y también un archivo histórico y una biblioteca. Y esta experiencia de la Comisión de Familiares retoma una experiencia de finales de la década del 70. ¿Sí? Nosotros nos consideramos continuadores y de hecho varios de los miembros participaron también de aquella experiencia y algunos participaron de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Este año asumimos el desafío de convocarles a esta experiencia sabiendo toda la complejidad que está teniendo la educación a distancia, con muchas expectativas. El hecho de que se hayan anotado más escuelas que el año pasado es una gran alegría. Y este espacio también tiene un poco la intención de pensar estrategias para trabajar a distancia, vamos a decirlo así. También estamos pensando en generar un espacio donde los jóvenes puedan entrevistar a un nieto recuperado vinculado al distrito. Así que en breve les vamos a informar eso. Saben que hay un muro digital donde hay un montón de materiales. Si algún docente quiere algún material específico de algún barrio, ¿sí? Porque les parece más significativo, nos pueden escribir por correo electrónico para que nosotros les acerquemos ese material, si es que lo tenemos, por supuesto. Así que estamos a disposición de ustedes y es una enorme alegría poder concretar esta charla con Irene Strauss, que tan gentilmente aceptó brindarla. Una última cosita que quisiera decir es que esta convocatoria tiene como una especificidad, que a veces, o por lo menos el año pasado, nos costó un poco lograrla, que es que los jóvenes en este contexto tan particular y en este año tan particular donde se nos fueron tantas abuelas, se sumen a la búsqueda de los nietos y las nietas que falta encontrar, que son más de 400. Pero la especificidad es también buscar los nietos de 3 de febrero. ¿Sí? Si bien nosotros no sabemos dónde están, sería muy interesante si ustedes pudieran transmitirle eso a los jóvenes, ¿sí? Que por eso les brindamos las historias de esos compañeros y compañeras desaparecidas, y cómo fue que produjo esa desaparición, pero también cuáles eran sus luchas, digamos, para que traten de enfocarse en los nietos y las nietas del distrito que todavía no encontramos. Así que los dejo con Irene. Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes. Gracias, Vero, por la invitación. Bueno, yo soy Irene Strauss, soy la responsable de educación de Abuelas de Plaza de Mayo, y en ese, digamos, en ese rol me dedico en realidad a hacer básicamente difusión, pero en el ámbito educativo, ¿no? Ya deben estar, me contó Verónica que ustedes, la gran mayoría, ya están trabajando con sus alumnos y alumnas sobre la problemática perdón, que yo tengo que a su vez aceptar, soy la anfitriona, que ya vienen trabajando sobre la problemática de abuelas, el derecho de identidad, la búsqueda de la lucha, por lo cual no voy a dedicar esa charla de hoy a ese tema porque estaríamos de algún modo siendo reiterativos. En caso de que haya algunos profesores y profesoras que no estén todavía en esa instancia, al final puedo dejarles el link de la página de Abuelas, donde hay muchísimo material gráfico, audiovisual, de muestras, impreso, textos, cuentos, etcétera. Pero creo que el colectivo que se está armando acá hoy de alguna manera ya está en ese tren. Así que lo que vamos a hacer, la propuesta que hago es avanzar un poquitito más sobre el proyecto propiamente dicho. Por otro lado, sé que muchos ya estuvieron trabajando con sus propios estudiantes en la cohorte previa, o sea, la del año pasado, por lo cual ya tienen una experiencia, la cual yo en realidad no tengo, o sea que tal vez pido disculpas
si voy a ser reiterativa en temas que ustedes ya abordaron. Entonces vamos a dividir la reunión de hoy en una primera parte donde yo voy a aportar algo que tal vez pueda, espero que sea significativo para algunos o para todos, y después en la segunda parte vamos a dedicar preguntas que tengan sobre lo que yo esté hablando o sobre lo que quieran mencionar, de cualquier tema de abuelas que les parezca significativo para este proyecto que yo no haya aportado en este caso, o alguno que quiera aportar desde su experiencia previa algo que pueda ser significativo para el resto, ¿está bien? Entonces vamos a dividirlo de alguna manera en estas dos partes, ¿sí? Una donde yo voy a contar, donde de antemano pido disculpas, dado que yo no fui ni la promotora, no estuve siguiendo el proyecto, tal vez abordo cosas que ustedes ya saben, espero que no esté tan pifiada, digamos, pero en principio un poco la idea es que pueda sumar a lo que ustedes ya están trabajando. Entonces, voy a hacer algunas referencias de cuáles son algunos objetivos que pueden llegar a ser genéricos de trabajar con los jóvenes hoy en día para que se sumen a una campaña sobre el derecho de identidad, ¿sí? Voy a hacer algunos lineamientos y después voy a contarles voy a compartirles la pantalla y les voy a contar un pequeño recorrido, hice una pequeña selección de algunos afiches históricos de abuelas, de cómo abuelas fue cambiando a lo largo del contexto histórico, pero de su propia historia, la forma en que empezó a comunicar y que empezó a vincularse con la sociedad, porque tal vez para algún docente puede ser interesante que los alumnos vean cómo la propia institución fue abordando la identidad, justamente no para que ellos hagan ese trabajo, sino para que ellos se puedan enganchar en el eslabón de qué nos pasa hoy, 2020, en pandemia, siendo jóvenes secundarios, ¿sí? Eso, un poco la idea es esa. No, un poco para mí, lo importante cuando pienso en el trabajo con los jóvenes es básicamente salirse del estereotipo que por un lado es un gran alivio, en cierto sentido, comunicacional, que ya se haya construido, ahora me explico un poco más, pero también por otro lado, ese mismo estereotipo puede ser una cadena de plomo que nos hunda en un mensaje que ya no llega a ningún lado. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros decimos, yo siempre digo la misma expresión, es decir, si yo estoy en Paraguay o digamos, no sé, en Costa Rica y veo la tele que aparece un cartel en un noticiero, urgente, última noticia, apareció otro nieto, no creo que la población ni siquiera entienda de qué estamos hablando o sea, no significaría absolutamente nada. Acá decimos apareció un nieto y ya todos salen a correr a ver quién es, si es mujer, si es hombre, de qué abuela, cómo es que, o sea, y hay una simbología que ya nosotros tenemos muy cargada de significado en determinadas palabras. Y lo mismo pasa en las imágenes, ¿no es cierto? La pirámide de Mayo, un pañuelo, un siluetazo, una embarazada dibujada de una determinada manera, tienen significados. Entonces, por un lado, uno, entre comillas, dice, es un alivio saber que 40 años de lucha generaron simbología donde una sola imagen puede, o una sola palabra puede conllevar muchísimo significado, mucha historia, mucha reflexión, mucha batalla cultural. Sin embargo, si nosotros esperamos que nuestros jóvenes tengan como única forma legítima de expresar toda esa historia, solamente teniendo como herramientas esos símbolos ya creados, no estamos dándole la posibilidad de que ellos recreen. O sea, la idea justamente es, de pronto a veces uno recibe trabajos de docentes donde están contentos con el trabajo que hizo su alumno o su alumna, porque representó como esa persona, como el docente estaba esperando que se represente, que al menos haya un pañuelo, que al menos haya una madre, que al menos haya un bebé, que al menos haya algo. Bueno, y si rompemos, y si dejamos que se sigan construyendo simbologías,
porque un poco es un desafío que estoy proponiendo, no para que todos los afiches tengan que tener eso, lo que digo es que esto es un trabajo para el docente como adulto, ¿sí? Pensar en que la mejor manera en que la juventud se apropie de una lucha es que ellos tengan algo para decir en esa lucha, ¿está bien? No solamente que se ubiquen como individuos necesarios, como bien dijo Verónica, que digamos, las abuelas están cada vez falleciendo más, por lo cual sabemos que dentro de no mucho tiempo esa generación no va a estar más presente, y la generación que va a llevar adelante la lucha van a ser los hermanos y primos que buscan, más los nietos restituidos, que se suman al colectivo de seguir haciendo la búsqueda. Ese va a ser como el corazón de la institución, sumado toda la población, que de hecho somos todos nosotros, ¿sí? Que en el ámbito educativo está totalmente repleto de estas experiencias, transmitiendo a sus estudiantes. Entonces, el desafío que yo creo que es cuando uno propone a la juventud que se involucre, es que nosotros podamos permitir que ellos desde su lugar tengan una forma de comunicación que a veces rompe con la manera en que nosotros estamos esperando que se comuniquen, y tal vez pueden incorporar algo de lo que sería un trasvase generacional, donde hacer, por ejemplo, un meme, que es la típica forma de expresión de ellos, donde dentro del meme tal vez hay un pañuelo, pero la forma en que ellos lo pusieron, lo ponen desde un lugar donde es un lenguaje de ellos. Entonces, la primera cosa que yo llamo es al desafío de abandonar esta forma de comunicación que nosotros ya tenemos incorporado, y que de algún modo, por estar totalmente legitimada, a veces no nos damos cuenta que no necesariamente, no solo es la única, sino que está bueno que no sea la única. Porque si nosotros creyéramos que mantener un legado es mantenerlo intacto, entonces en realidad lo que estamos haciendo es reteniéndolo, no lo estamos entregando. Entonces la mejor manera de entregar es permitir la desacralización de aquellos símbolos que para nosotros fueron constitutivos, y permitir que esos símbolos se vuelvan a redimensionar, que se vuelvan a poner en cuestión, que hasta inclusive nos podamos burlar de ellos, y de ahí sale una nueva vuelta de tuerca, ¿está bien? Esa es la primera postura que yo siempre trabajo con los docentes, y sé que es difícil, porque, vuelvo a insistir, nosotros tenemos una historia donde nos costó tanto llegar a que estos símbolos sean, entre comillas, sacros, digo entre comillas porque no es eso lo que son, pero de algún modo legítimos y casi incuestionables. ¿Por qué? Porque estamos frente a permanentes situaciones donde el negacionismo, en los últimos 4 años lo dejó muy en claro, números como 30.000 o expresiones como derechos humanos son bastardeados de un minuto a otro. Entonces uno tiene la tendencia a retener y a proteger por demás los símbolos. Yo no estoy diciendo permitir bastardear, yo lo que estoy diciendo es permitir que cuando nuevos conjuntos colectivos se acercan y quieren aportar su parte, dejarlos romper, no faltándoles respeto, pero sí romper desde las nuevas lógicas de comunicación, ¿sí? Esto no sé si hay alguien que quiere preguntar, y si no avanzo con las caritas, así me hacen. Esta es lo que tiene la virtualidad, uno no ve las caritas o las caritas así. Bueno, entonces esta es la primera premisa que para mí es importante dejar como casi una proclama, ¿no? Si convocamos a la juventud, permitamos que la juventud ponga su impronta, ¿sí? A veces no es tan fácil, aunque veo muchos jóvenes, por lo tanto no les va a ser tan difícil. Tal vez les es más difícil a los que tienen una edad más similar a mi generación, ¿sí? Como segunda cuestión, dejar también por otro lado otra cosa clara que para mí es muy importante, porque muchas veces se trabaja desde distintos lugares en las escuelas, tal vez inclusive montado sobre el propio discurso de Abuelas. Abuelas tiene un discurso que viene siendo desarrollado hace más de 40 años, por lo cual se fue desdiciendo a sí mismo el discurso, porque fue creciendo, ¿está bien? Digamos, como que uno puede ver
relatos de abuelas en recién recuperada la democracia, donde ni siquiera la palabra apropiación estaba del todo acuñada, donde se hablaba de robo de bebés y no secuestro ni desaparición, por varias razones. Primero, que de la desaparición forzada recién se termina de aceptar como figura legal internacional en el, no sé si 2005, o sea, pasados bastantes años del 2000, o sea que tener en cuenta de que los niños eran desaparecidos tampoco era algo que estaba dentro del imaginario. Pero también por otro lado hablaban de robo, claro, hablaban de robo, los niños no eran sujetos de derecho, por lo cual hoy en día intentamos no hablar más de robo, aunque todo el tiempo sale robo, porque esto lo sabemos, ni bien uno instala una palabra, es muy difícil después volver a desgranarla. Estamos viendo cómo la lucha de las mujeres están intentando incorporar nuevas, no solamente las mujeres, ¿no?, de los colectivos de igualdad de género, están permanentemente, entre comillas, para algunos dinamitando, para otros democratizando el lenguaje, y no es fácil, ¿está bien? Entonces, de la misma manera, las propias abuelas pueden haber dicho robo durante 5 o 6 documentales y 500 entrevistas, y hoy estamos tratando de que cuando llegamos a trabajar con nuestros estudiantes, no decir robo, porque el robo se roba un objeto, ¿está bien? Vuelvo a insistir, tampoco hay que ponerse obsesivo. Yo lo que quiero decir con esto es que de la misma manera que en el lenguaje fuimos modificándonos, también nos fuimos modificando como institución en muchas otras representaciones sociales. Y una de la representación que es muy compleja a veces de identificar, que entre comillas responsabilidad también es de las propias abuelas, es cuál es la carga de la genética dentro de la construcción de la identidad. Digamos que no podemos dudar de ninguna manera que la genética vino a resolver la problemática de identificación y especialmente de prueba frente a la justicia. Esto es indudable y no hay dónde perderse. Sin la ciencia y la ciencia genética no hubiéramos podido estar donde estamos. Ahora, lo que yo me pregunto es, si yo trabajo con mis alumnos, si yo permito que la cuestión genética se anteponga a la cuestión de la construcción de la identidad, que es una construcción dinámica, que es con el otro, que es conmigo, conmigo misma en toda la historia, porque yo no soy la misma que fui cuando tenía 20, porque fui eligiendo cosas, fui viviendo en distintos lugares con distintas personas, me equivoqué miles de veces y volví a tomar otras decisiones. Toda esta dinámica de la identidad no puede de ninguna manera quedar cristalizada en la genética. Entonces, un pedido es que no encaren el trabajo sobre identidad con sus jóvenes desde el lugar único de la genética. La genética puede entrar dentro del discurso, tiene que estar presente como constitutivo de la lucha, pero no define, o sea, Abuelas no propone que la identidad es algo esencialista, ¿está bien? Esto quiero dejarlo en claro porque a veces uno mira documentales, inclusive producciones, ¿no?, que nosotros mismos hemos hecho y que tal vez hoy yo las traería, pero para discutirlas y no para ponerlas como las promotoras. Y eso está bueno, que vuelvo a insistir, el tema del desafío de poder reflexionar sobre lo que nosotros mismos inclusive podemos dar. Más de un taller que doy con docentes se basa en tomar material para ponerlo en cuestión, no para tomarlo como modelo. Porque cuando ponemos en cuestión nuestras propias producciones es que pudimos avanzar, pudimos comprender más, porque estamos entre todos armando algo que no existía antes, y que es la conceptualización de la identidad. Entonces, dejo la segunda cuestión, ¿está bien? Siempre voy a hablar, o sea, yo soy de la promotora del desafío, básicamente. Con esto no estoy rompiendo o dejando fuera todo aquello que vaya sobre lo que es más tradicional, lo que es más simbólico, ya legítimo. No estoy rompiendo eso, no estoy diciendo no vamos a hacer afiches de eso. Lo que digo es que estaría bueno que además de esos afiches podamos trabajar con nuestros estudiantes que se animen a romper un poco. No hace falta romper todo, ¿está bien? E inclusive podemos tener una clase donde discutamos estas cosas y el producto final igualmente sea tradicional, porque no hemos podido todavía
una cosa es entender de qué estamos hablando y otra cosa es bajar eso a una posibilidad de expresión oral y de expresión artística. O sea, no ocurre todo en el mismo momento. Yo puedo decir esto y después no tener ninguna sola idea de cómo romper, pero no importa. La idea es no quedarnos esperando que lo que vaya a ocurrir es lo que tiene que ocurrir, sino más bien todo lo contrario, producir de tal modo para que pueda ocurrir nuevas cosas. Yo no tengo a nadie para aceptar, ¿no? A ver, tengo miedo de haber dejado a alguien bajo la lluvia afuera, bueno, esperando 1000 horas, pero no, estamos bien. Bien, entonces acabo de definir una segunda postura de algún modo, ¿no? De promover con nuestros estudiantes la identidad como una construcción, como algo dinámico, que hoy digo algo convencido, hoy parada acá, y que totalmente puede ser discutido, inclusive por mí misma, ¿sí? Porque pude escuchar a otros, porque pude avanzar, porque me topé con otras situaciones, y yo puedo desdecirme, ¿sí? Porque si no, volvemos a esa idea moderna o posmoderna del carpetazo, ¿no? ¿Cómo dijiste eso? Pero vos dijiste eso, sí, sí, lo dije, porque yo ahí no entendía tal cosa, ahí todavía no me había topado con tal persona que me hizo ver, no tuve tal experiencia, o sea, ¿no? Bueno, esto le pasa no solo a la institución, abuelas, sino que claramente pasa con la construcción de nuestra identidad. Entonces, me parece piola que lo tengamos en claro nosotros cuando lo trabajemos con nuestros estudiantes. Y ahora lo que quería pensar es, digamos, un poco también desde el trabajo que hace abuelas cuando piensa la difusión, ¿no? Que vamos a pensar un poquitito en cuáles serían los objetivos con los cuales estamos promoviendo eventualmente un trabajo de nuestros estudiantes, ¿sí? Un objetivo que es muy recurrente es explicar. Explicar que en Argentina hubo secuestros de bebés, que fueron apropiados, o sea, explicar la situación histórica. ¿También? Esta es una manera de abordar la lucha de las abuelas. La otra es invitar, suponer que no hace falta explicar porque todos ya sabemos, e invitamos a que te sumes a la lucha de las abuelas. También es otra. Ya estoy hablando ahora de convocatorias, ¿no? Estoy pensando ya en un afiche, donde yo en un afiche no puedo poner todo. Si yo en un afiche explico, invito, empatizo, hago todo, es lo mismo exactamente que no hacer nada. ¿Está bien? Esos panfletos interminables donde a la tercera palabra ya me cansé. Entonces, voy a nombrarlos a todos, los que se me ocurren ahora, ustedes deben tener más de los que yo voy a plantear, pero está bueno que el alumno cuando encare sepa qué es lo que va a hacer. Si lo que quiere es explicar, porque le parece que hace falta explicar, ¿sí? Si le parece que no hace falta explicar, sino que lo que falta es invitar a que se sumen, si lo que hace falta es provocar, o sea, ya todos saben, ya todos están invitados, pero lo que falta es provocar algo nuevo, provocar, ¿está bien? Y esto es muy de la juventud, de la comunicación a través de la provocación, ¿sí? Incomodar a alguien, no sabemos todavía quién, pero es otra forma de comunicación. La otra es la contraria, empatizar, ¿sí? Buscar que con mi mensaje yo que soy el que estoy enunciando, empatizo con la lucha, que es lo contrario a invitar y a provocar. Es como decir, yo adhiero a, es como decir, una cosa es, che, vení, sumate, y la otra es empatizar, es decir, yo me sumo, ¿está bien? Que eso sirve cuando yo soy un influencer. Un influencer, por lo general, primero lo que hace es mostrar su empatía y después eventualmente con esa sola empatía invita. ¿Está bien? Pero presupone que yo soy lo suficientemente significativo como para que mi propia empatía con la lucha genere invitación. ¿Está bien? Y la otra podría llegar a ser que no es provocar, que es algo un poco más liviano, que es reflexionar. Decir, donde llamo a alguna pregunta, o sea,
hablo, en vez de explicar o invitar o provocar empatía, pido una reflexión, donde en esa reflexión no necesariamente provoco o incomodo, sino que es algo como más moderado que la provocación. ¿Eh? Esto para mí serían como formas en que los pibes pueden sumarse. Bueno, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, no son las únicas, son las que se me ocurrió que podríamos pensar en una juventud tratando de comunicar algo. La segunda cuestión sería, bueno, ¿a quién querés comunicar? ¿A quién querés explicar? A los nietos y las nietas que todavía estamos buscando, por ejemplo. Algún joven puede presuponer que todavía hay adultos que viven en una burbuja tal que no conocen, ¿sí?, que necesitan explicación. O quieren invitar a esos nietos y nietas a acercarse a abuelas, a buscar su identidad, ¿está bien? O quieren provocar a esos nietos, hacerles alguna pregunta o alguna proposición que los provoque y los haga sentirse incómodos. O empatizar con ellos, decir, yo sé que vos estás cómodo, yo sé que tu vida es divina, te entiendo, no sé, estoy inventando, ¿no? Entonces, digamos, todo esto, lo que acabo de decir, con nieto y nieta, ¿sí? Pero también puedo hacer lo mismo con los bisnietos, puedo explicarle, elegir, que no le voy a explicar a los nietos y nietas que quiero que se acerquen, sino que creo que le tengo que explicar a los bisnietos. Entonces ya el lenguaje es distinto y lo que le tengo que explicar es distinto. Porque a los bisnietos le tendría que explicar, che, capaz que tu vieja y tu viejo, o tu viejo o tu vieja, no tienen la misma edad, la verdadera identidad. Tendría que explicarle otra cosa. No es lo mismo explicarle al nieto o la nieta que explicarle al bisnieto o a la bisnieta, ¿sí? Hago una mini Sí. interrupción, perdón, que es que esta convocatoria planteó el desafío de convocar o de interpelar, mejor dicho, a los nietos y las nietas. Ah, No quiere no decir que bisnietos. no quiere decir que tengan que restringirse a eso, pero bueno, eso surgió en una charla el año pasado con Lorena Batistiol. Surgió esa idea, ¿no? De pensar que hoy tendrían alrededor de 40 años, bueno, ¿quién Está bien, podría ser? está bien. De Pero, todos modos, yo, no porque lo tenga escrito, sino porque ya que tengo la oportunidad de hablar con por estos supuesto. docentes, quiero ampliarlo hasta el final para que veamos que en realidad cuando yo elijo comunicar, tengo un abanico gigante y que eventualmente, ¿sí?, aunque para esta convocatoria sea específicamente para nietos y nietas, puedo aplicarlo a futuras acciones, ¿está bien? Digo, porque hay dos colectivos que para abuelas es muy significativo y que no son justamente los viñetos, son los que van a venir ahora dentro de la lista. Entonces, para completar, digamos que no es lo mismo explicar, invitar, provocar, empatizar o reflexionar con los nietos y nietas que hacerlo con las bisnietas y con los bisnietos. No solamente porque en el modo en que les voy a hablar y las imágenes que voy a seleccionar son distintas, sino que el contenido también es distinto, ¿está bien? Y después, como último, hay dos colectivos que son súper importantes y que son los allegados. Los allegados a los nietos que tienen o la misma edad, ¿sí?, porque son amigos, parejas, primos, compañeros de trabajo, gente relativamente de la misma generación, o pueden ser de otra generación, menor o mayor, no importa, ¿sí?, que pueden escuchar el mensaje y entender que su amigo, su compañero, su primo, su pareja, no es capaz de romper la barrera de la duda y acercarse solo y que necesita un empujón, ¿está bien? O necesita un acompañamiento. Entonces yo le podría estar hablando a esa persona y decirle, vos que conocés a alguien que pipipi, dale una mano, acompañalo, es importante, bla, 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 no sé. O lo podés provocar. ¿Qué estás esperando? No sé, invento, ¿está bien? O podés reflexionar, o lo podés invitar, ¿está bien?
al allegado que eventualmente puede acompañar a ese nieto y a esa nieta. Y la última, el último colectivo, que es el más complejo de todos, es aquel que tiene el dato, que sabe que ese nieto o nieta, tal vez no sabe exactamente si es hijo de desaparecidos, pero sabe que no es hijo de la familia que detenta ser su familia, porque estuvo presente o porque lo sabe porque alguien se lo dijo, porque es la prima, el primo, el tío o la tía o el vecino o el almacenero del barrio, alguien que sabe perfectamente que esa persona no es hija de los apropiadores, pero sin embargo tiene una suerte de pacto implícito de no traicionar a los apropiadores. ¿Está bien? Ese es el colectivo más complejo de poder al cual uno puede invitar, explicar, provocar, generar empatía o reflexionar, que es el que no solamente eventualmente puede acompañar al nieto o la nieta, sino que puede ir y decirle, che, no sos hijo de esta gente. ¿Por qué no averiguás? Que no es lo mismo que el amigo que sabe que en alguna borrachera el nieto o la nieta dijo, yo no, al final no sé si mis padres son mis padres, qué sé yo, y después cuando está sobrio no quiere saber más nada de eso. Inventa una situación, ¿sí? Entonces, la persona que acompaña, en este caso, que sería lo que yo llamo el allegado, no tiene información, no conoce, ¿sí? Está dispuesto a acompañar. Esa es una persona al cual yo puedo provocar, invitar, etc. Pero también está la última, que es la más complicada de todas, que es la que tiene el dato, al menos mínimo. Inclusive existen aquellos que tienen el dato completo, pero al menos mínimo, que podrían provocar que el dominó se caiga, ¿no? La primer ficha. Tenemos varios casos de nietos y nietas que se han acercado a abuelas después de que alguna tía, tío, pariente, cercano, vecino se haya acercado y le haya dicho, yo no aguanto más, discúlpame, te lo tengo que decir, vos no sos hijo de tu mamá y de tu papá, estos no son tus padres, ¿sí? No sé quién te trajo, ni si sos hijo desaparecido, pero vos viniste en una situación que a mí me huele, ¿está bien? O otros que dicen, mirá, yo sé perfectamente que a vos te trajo una mujer de la Brigada Femenina de San Martín, qué sé yo, ¿está bien? Entonces, quería recorrer un poco, porque también cuando le damos el abanico a los chicos, aunque ellos después solo les hablen a los nietos y a las nietas, no importa, que sepan que es una cosa, una trama mucho más compleja la cual nosotros estamos comunicando. Porque abuela se la pasa comunicando no solamente al nieto y a la nieta, se la pasa comunicando a la sociedad completa para que, invitándolas a que hagan lo que estamos haciendo hoy. Ustedes están acá por una sumatoria de difusiones, de abuelas, de la asociación de 3 de febrero, de una sumatoria de actores que hicieron muchísimas difusiones, no solo afiches, hoy en día ya hay una multiplicidad, ¿no?, de formas, pero empezamos con afiches, invitando, ¿sí? Y después, o primero explicando, después invitando, después generando empatía, ¿sí? Inclusive a veces provocando a través de distintas expresiones artísticas, con recitales de rock o alguna obra de teatro por identidad, o alguna otra expresión audiovisual, ¿sí? O un spot, haciendo preguntas incómodas. A veces no, a veces haciendo preguntas simples y no incómodas, que sería una suerte de llamar a reflexionar, ¿está bien? Entonces, yo quería dejarles este conjunto de herramientas para que, aunque, vuelvo a insistir, aunque después solo estemos enfocados a hablarles a los nietos y a las nietas directamente, y solamente estemos enfocados en explicar o invitar, que es la mayor cantidad o la más fácil tal vez, quería que tuvieran un poco más amplio, porque los pibes, aunque después no puedan expresarlo, está bueno que lo sepan, porque ellos mismos después van a empezar a poder decodificar distintas publicidades, spots y expresiones, que ven no solamente de abuelas, sino de otras,
con otra mirada. Cuando uno pasó por la experiencia de tener que comunicar y elegir qué quiero hacer, empieza a ver distinto. Y entonces, de paso, estamos enseñando críticamente la lectura de lo que es una difusión, ¿sí? Que me parece que también es valioso, ¿no? Armar un contexto de qué significa generar una pieza crítica y aprender a leer críticamente piezas de otros, ¿sí? Bien, entonces, no sé cómo voy de tiempo, con gente, tantos, no hay nadie que me haya pedido entrar. Bien, de tiempo estamos bien, bárbaro. Lo que voy a hacer ahora, y en realidad es para que veamos y podamos ver entre todos estas distintas formas que yo les acabo de explicar. No tengo, la verdad, piezas de afiche de todas las modalidades, pero voy a contar un poquitito algunas cosas. Voy a compartir la pantalla para que veamos algunos afiches, ¿está bien? Históricos. A ver, ¿dónde estoy? Mostrar todas las ventanas. Ah, me encantó que no encuentro. Un momento, vamos a hacer así. Voy a volver. Voy a pasar esto en sus casas, ¿eh? Ahí está. Bueno, ahí estamos. ¿Ven? ¿Todos bien? Voy a ponerlos acá arriba. Ahí tenemos un afiche que es aproximadamente del 87. No sabemos la fecha exacta, pero si se fijan acá abajo, van a ver que el teléfono todavía no tiene la característica del 4, ¿sí? Eso lo hace viejo con ganas a este afiche. Este afiche claramente salió en un momento donde estaba siendo rechazado. Acá dice, perdón, 87, junio de 87, dice en este caso. A veces no tenemos la fecha. Está claramente en el rechazo de la ley de obediencia debida, y acá hay una explicación, acá no invitan a nadie, hay una explicación, ¿sí? Que buscamos dos generaciones. O sea, hay una frase explicativa, nosotros buscamos dos. ¿Qué hacemos? Buscamos dos generaciones. Y acá, en las imágenes, mostramos las dos generaciones, ¿sí? Estamos mostrando en la gran mayoría a mujeres y hombres desaparecidos, y acá en este sector estamos mostrando a los niños que fueron desaparecidos junto a sus padres, de los cuales tenían foto, ¿está bien? De las embarazadas no había foto. Entonces claramente es las abuelas hablándole a la sociedad en general. ¿De qué manera? Explicando. Había que explicar, todavía había que explicar. Después seguimos, y acá ya, aunque son las abuelas que siguen explicando, toman al niño como interlocutor, ¿está bien? Ya empieza a aparecer el niño y la niña como si fuera la emisora del mensaje. Ya empieza a correrse, ¿está bien? Ya no estoy solo explicando, acá estoy invitando. Mi abuela me está buscando, ayúdela a encontrarme. Estoy invitando a que vengan y se sumen, a que me encuentren a mí, ¿está bien? El siguiente, este también es de la época del 87, 88 como mucho. En esta es exactamente la misma época y es lo mismo, mi abuela me sigue buscando, díganle dónde estoy, ¿sí? Es invitando a que se sumen o a que den información, pero está claramente la invitación dentro del mensaje. Y acá ya cambiamos, esto es alrededor del 2000 aproximadamente, como mucho será 99, no tenemos la fecha exacta, pero acá ya es cuando las abuelas le hablan, ya no le hablan a la sociedad, le hablan directamente al nieto o la nieta. Si tenés dudas sobre tu identidad o crees que sos hijos desaparecidos, llámanos. Ya las abuelas estuvieron 15 años explicando, ¿sí? Ya no tienen que explicar, ya hay algo instalado, ya el niño o la niña es joven, ya no es niño ni niña, ya tiene autonomía, te estoy hablando a vos. Y si miramos, claramente en el ojo está reflejado un joven, ¿no? Al cual le estamos hablando. ¿Y qué estamos haciendo acá?
estamos por un lado provocando y por otro lado invitando, porque cuando decís si tenés dudas sobre identidad, en esta época recién se empieza a hablar de la duda, porque hasta ahora buscábamos a niños, niñas que no tenían posibilidad de tener su propia lectura de lo que le estaba pasando en su propia historia. Ahora le estoy hablando a un joven ya emancipado, digamos, que tiene su propia lectura, puede pensarse a sí mismo desde sujeto de derecho y decir, ah, me están diciendo que esto que me pasa a mí se llama duda sobre mi identidad, o sea, me están provocando, ¿está bien? Y después me están invitando. Acá en esta frase están las dos, es la provocación y la invitación. Llámanos. Acá en el llámanos está la invitación, ¿sí? Acá ya pasamos a otra instancia. Se supone que en este momento Abuela ya había hecho un recorrido tal por los medios, por las universidades, por las escuelas, y ya había transitado por distintas disciplinas artísticas que las venían apoyando, de modo que ya se podía empezar a pensar la identidad no solamente desde te estoy buscando a vos, sino desde un derecho. Obviamente el derecho está consagrado en el 89, pero en el 89 la población argentina no se enteró de que existía un derecho que se llamaba identidad. ¿Saben? Esto hubo que construirlo y llevó 10 años aproximadamente desde si miro la línea de difusión, ¿no? Si esto es aproximadamente el 2000, 2002, no me acuerdo exactamente la fecha, pero pongamos que está entre el 2000 y el 2002, se supone que ya pasaron más de 10 años desde que la identidad se consagró como un derecho y ya podemos tener como frase provocadora, por un lado, ¿sí? Ejerce tu derecho, o sea, enterate y explicativo al mismo tiempo. Enterate que la identidad es un derecho, ejercelo, ¿sí? Hay un llamado directo al nieto, a la nieta, pero ya desde algo conceptual mucho más grande, donde si miramos además la imagen, que la verdad que es, a mí me parece es una de las mejores, esta y la que viene, es una de las mejores expresiones de afiche que ha logrado Abuelas, donde está claro que había un nombre que fue arrancado y los distintos pedazos, ¿no? ¿Se ve mi mouse? Ahí como los distintos pedazos conforman, acá diría Julián Gómez, entonces el Ju de Julián lo uso para armar un Juan, tomo el A, ¿no? El AN y armo Juan, y la M de Gómez lo pongo como apellido, ¿no? Entonces, estoy arrancando con violencia una identidad que está simbolizado en un nombre cualquiera, ¿sí? Cualquiera, o sea, un Julián Gómez no es alguien específico, sino como decir Juan Pérez, y estoy con cinta scotch, digamos, haciendo de eso mi voluntad, haciendo de eso lo que yo quiero, renombrándolo como yo quiero, y se ve la violencia, ¿sí? Y lo interesante es que no hay sangre, porque a veces uno imagina la violencia, ¿no? Con algo oscuro, igual es fuerte, no es que no sea fuerte, pero de hecho, si uno no analiza cada una de las partes, podría hasta pasar de largo, entre comillas, pasar de largo. Pero si uno se detiene claramente, esta identidad no solo fue cambiada, sino que fue cambiada violentamente, ¿no? O sea, acá hay una expresión muy interesante de cómo con muy poco podemos expresar lo que ocurrió, ¿sí? Porque la imagen lo que está expresando es la explicación. Acá se explica con la imagen. Yo explico que hubo una apropiación de la identidad de forma violenta y una falsificación de esa identidad a través de un nombre de forma violenta. Esa es explicación con imagen. Y en el texto estoy provocando. Ejerce tu derecho de identidad. ¿Está claro? Y como último, es otro que tal vez es más violento, pero viene exactamente en el mismo sentido, donde las huellas digitales son
en vez del no, o sea, antes tomamos el nombre como conceptualización simbólica de la identidad, y ahora tomamos las huellas digitales como la conceptualización simbólica de la identidad, y también vemos que hay violencia, porque están con alambre impuestas nuevas, nuevas huellas impuestas con violencia, y además, para los viejos como yo, donde el documento de identidad no se hacía con una foto digital, sino que uno iba y ponía los deditos en la tinta de la policía, está claro que además, si uno mira bien, esa violencia está ejercida desde las fuerzas de seguridad, porque los dedos pintaditos es la clara imagen de uno poniendo su identidad en una repartición de la policía o de algún estamento del Estado vinculado a la seguridad. No se los estoy mostrando esto porque esto es lo que estoy buscando que provoquen en sus alumnos, sino que para que eventualmente puedan analizar con sus alumnos cómo con una sola imagen uno puede explicar, ¿está bien? Explicar montones de cosas. Y finalmente, la frase nuevamente es provocadora y explicativa al mismo tiempo. La identidad no se impone, ¿sí? Es como una proclama, es casi como un eslogan, entre comillas explicativo, porque habla de un derecho, porque si vos tenés un derecho, entonces que alguien venga a imponértela es contrario a la garantía de un derecho, pero por otro lado es provocador, ¿sí? Porque genera preguntas. ¿Cómo impone? Pero ¿quién acaso podría imponerme una identidad? Y ahí a partir de esa pregunta que surge con esta provocación, uno puede acceder al mensaje de este afiche. Bien, entonces voy a dejar de compartir pantalla. Y me parece que ya estamos para, Vero, para que haya preguntas, ¿les parece? Entonces, ustedes se pueden abrir los micrófonos. Yo lo que sugiero es que levanten la mano y que Vero sea la mediadora. No sé si los vemos a todos. Espera que acomodo mi pantalla. Por ahí estaría bueno hacer una aclaración de la convocatoria, aunque imagino que todos le han leído, que es que obviamente, así como el año pasado estaba la posibilidad de trabajar en papel y de trabajar en formato digital, este año en principio va a ser inevitablemente en formato digital, porque los afiches siempre después son utilizados para la campaña que hace la comisión todos los años en torno al Día del Derecho a la Identidad. Así que sí abrimos a que si quieren explorar otras técnicas digitales, obviamente que lo hagan, ¿no? Porque de un modo o de otro el afiche siempre terminaba o termina siendo digitalizado, ¿sí? Igual también les contamos que las convocatorias las construimos en diálogo con los docentes. Antes, digamos, antes de esta virtualidad absoluta que tenemos, por ahí el trabajo con papel en el aula era un poco más fácil, ¿no? Era como más realizable que, ¿no? que ese miedo que generaba la virtualidad, la digitalización, que los jóvenes manejan también. Así que bueno, por ahí esa aclaración y que los tendrían que enviar a la casilla de correo eso está todo en la convocatoria de la comisión. Abrimos a preguntas, súper interesante el aporte de... ¿Sí? Te hago Dale. una pregunta, Vero, específica de lo que acabas de decir, porque nosotros tenemos como un imaginario de que los jóvenes manejan la virtualidad a la perfección, sin embargo, por ahí trabajamos en barrios donde no es así, ni siquiera tienen un celular a disposición, sino que trabajan en la carpeta y luego a la noche te sacan la foto y te mandan la tarea. Ergo, mi pregunta es, ¿pueden hacerlo en papel y mandarnos la foto y luego te la reenviamos de esta manera? Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, eso está como aclarado. De hecho, con Carola, que compartimos el proyecto en uno de los cursos de la secundaria 16, mañana vamos a hacer un Zoom con los chicos, que ya sería el segundo que hacen en relación al proyecto,
pensando en que la semana que viene a la entrega de alimentos puedan llevar algún afiche, aunque sea en borrador, en papel, como para ir avanzando, porque es un poco lo que decía recién Vicky, creo que es el nombre, Sí. que yo no sé cuántos van a poder digitalizar. Después yo, por ejemplo, tengo otro curso en la técnica y creo que sí se va a manejar digital, porque de hecho son un curso de informática, por ahí sí. Pero en este caso específico pensamos en la entrega de alimentos como una instancia de, a lo mejor, alguna cosa en papel que pueda llegar. Sí, perfecto. Perfecto. Además sabemos eh, que a los jóvenes les gusta mucho dibujar también, a muchos de ellos, ¿no? Es como, y en este momento también es una conexión con algo diferente, ¿no? Cierto trabajo manual, vamos a decirlo así. No, pero con el arte, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta? Aprovechen la Irene. Sí, Ade. bueno, Irene, bueno, a todos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? La verdad fue muy interesante la charla y te deja pensando en muchas cosas relacionadas con cómo trabajamos nosotros en el sistema educativo, pero también en general, ¿no? Siempre desde muy joven me pareció que abuelas tenía propuestas para la búsqueda de los nietos y de la identidad, convocantes hacia la sociedad, ¿no? Porque bueno, yo recuerdo de muy jóvenes ir a recitales organizados donde participaban bandas de rock en las que directamente subía a las abuelas, subía a Estela, subía a las abuelas y decían, bueno, te estamos buscando, ¿no? Y uno miraba y decía, bueno, no estabas ahí por casualidad, pero también yo pensaba a veces con mis amigos o compañeros o mis hermanas que he ido, qué loco, porque por ahí viniste a ver la banda nada más que por ver la banda y te vas, ¿no? Pensando en esto, bueno, y pensaba que en el derecho a la identidad, cómo también atraviesa a nuestros jóvenes en cuanto a lo que tiene que ver con su propia identidad, ¿no? Con su identidad de género, con su identidad asociada a las cuestiones culturales, cómo los atraviesa también desde ese lugar, ¿no? Hablar del derecho a la identidad, o sea, el derecho a la identidad abrió, me parece, también un camino y un panorama que hoy transitamos con todo lo que tiene que ver, la identidad de género, el derecho a plantearte esto de qué sos, quién sos, dónde estás, por qué la sociedad te pone en un lugar que tal vez no es el que vos querés para vos, ¿no? Y esta dinámica que vos planteabas, que me resultó también muy interesante y me voy pensándola, de que no es una cosa rígida, ¿no? Pensaba que la historia de abuelas y de muchos organismos de derechos humanos está atravesado por esto. Si uno analiza su historia, no es lo mismo el discurso de los 80 que el de los 90, que el del 2000, que el actual. Y que tiene que ver también con la construcción de la historia y bueno, y pone en diálogo también esto de la construcción de la memoria, ¿no? Construir memoria, o sea, esta discusión que a veces se da de es lo mismo con la historia reciente que la construcción de la memoria, digo, esto que a veces, bueno, se debate, creo que nos debatimos todos los que trabajamos o los que tenemos un vínculo a través de nuestro trabajo o de nuestra militancia con los derechos humanos. Así que me quedé pensando esto, digo, no, bueno, la identidad hoy tiene que ver con un amplio espectro que a nuestra juventud y a nuestras juventudes, digamos, para ser más amplios, las interpelan y las convocan, ¿no? Sí, una de las cosas que muchas veces también pienso, bueno, no lo inventé yo, digamos la verdad, pero que se trabaja con los pibes, es que cuando el movimiento de Ni Una Menos eligió un símbolo para su campaña por el aborto, no eligió un pin, no eligió un bonete, no eligió un delantal, no eligió ningún otro elemento más que un pañuelo.
Entonces, cuando yo decía al principio que los pibes puedan apropiarse de lo que para nosotros es lucha de derechos humanos, pero lo puedan resignificar, en el caso de las mujeres le pusieron un color, ¿está bien? Por ejemplo. A eso voy, con esta cosa de decir, obviamente hay, en todas las luchas, hay trasvasos de las abuelas no solamente buscan a sus nietos y a sus nietas, han trabajado por los derechos humanos en el país y en el mundo, ¿está bien? Y por la identidad, sin duda. Y la identidad de género y la identidad cultural obviamente hubieran irrumpido de todos modos sin las abuelas. No podemos suponer que es solo porque las abuelas hablan de identidad. Pero sin duda, la manera en la que acá se pudo instalar de una determinada, con un determinado discurso desde la mirada del derecho, es porque también hubo un camino previo, y eso es memoria, es fijarnos cómo nos entendíamos nosotros. Yo siempre digo en chiste, de la misma manera que hoy no podríamos ver una película de James Bond, porque nos parecería, pero totalmente imposible, intragable. No sé, 10 años todavía era taquilla, ¿está bien? Es muy poco tiempo. Entonces la capacidad de poder hacer memoria en este caso es poder ver qué nos pasaba, qué pensábamos, cómo pudimos poner en tensión distintas representaciones. Esas representaciones lograr expresarlas en nuevas problemáticas. Tras de eso, salir a la búsqueda de la lucha de nuevos derechos y después estar en el momento de las conquistas y poder ver ese recorrido, es un poco lo que yo quería también contarles cuando les explicaba los afiches, que lo hice muy rápido y podríamos estar hablando años. Pero los mismos pibes pueden reconocer en su propia trayectoria qué significaba. Cuando yo iba a la escuela, una vez hicimos una sentada, no me acuerdo por qué razón. Fue un escándalo, pero nos terminaron echando a todos, o sea, fue amonestaciones a todo el mundo, fue un desastre, ¿sabes? Un desastre. Hoy en día una sentada es una herramienta que ya está conquistada dentro de la secundaria. Hay conquistas que van trasvasándose, se van resignificando, con luchas distintas. Los pibes piden otras cosas que yo pedía cuando yo estaba en secundario. Pero lo que digo con esto es que está bueno que, porque a veces los chicos no tienen registro del camino del cual venimos, y hacer el camino del cual venimos nos da mucha cuenta de dónde estamos y cómo accionar para ir hacia donde nosotros queremos. Un poco eso es la idea, ¿no? Y esto que decís vos del tema, obviamente como la convocatoria ahora era para que los afiches hablen de la identidad y de la búsqueda concreta de los nietos y los nietos, no lo amplíe, pero sin duda el trabajo con los pibes es ver qué significa para ellos identidad hoy. Eso es identidad hoy, acá parado yo en mi pandemia. Tal vez lo que en algún momento no fue importante, hoy digo, ¿quién soy yo? Yo soy el que no tengo conectividad, el que no puedo ir al colegio porque tengo inequidad de herramientas de acceso, por ejemplo. Y me acabo de redefinir, porque la pandemia tal vez me volvió a poner en un determinado lugar donde yo ya lo había naturalizado, pero ahora le agregamos una mirada nueva. No solamente no tengo posibilidad de acceso a esto, sino que además se suma a que hoy, ¿quién soy yo? El que no puede completar una escolaridad satisfactoria por falta de conectividad, por ejemplo. ¿Saben? Es un ejemplo, no digo que trabajemos eso, lo que digo es que esto es dinámico todo el tiempo y esa posibilidad de volverse a mirar de que la identidad no solamente es importante porque vamos a hablarle a un colectivo que fue apropiado, secuestrado, desaparecido por el Estado, por supuesto que tiene otra característica, no deja de hablar de la falta de derechos de hoy, de las redefiniciones identitarias permanentes que hoy tenemos, con luchas a veces colectivas y otras veces no tan colectivas, pero que sin embargo nos marcan el cotidiano. El hecho de que hoy familias que no ponían en duda la escolaridad de sus pibes porque tenían la escuela a 5 cuadras y sabían que los chicos iban y tenían la copa de leche, volvían, etcétera, hoy tal vez esa familia está en una situación donde tiene que volver a replantear su identidad como familia frente al conocimiento o frente al acceso a la educación. Entonces, bueno, no podemos soslayar esas cosas, ¿está bien?
si ustedes tienen la oportunidad de hablar todo eso con los pibes cuando hacen este trabajo, genial. Si no, no importa, porque tampoco se puede llenar permanentemente todo el significado. Pero está bueno que lo pensemos, porque además si alguno de los pibes lo trae, está genial darle espacio y no obturar. No, no, Pepe, no estamos hablando de eso ahora. Ahora estamos hablando de la identidad de los nietos que estamos buscando. Y no, estamos también hablando de eso. También estamos hablando de Exacto. eso. Sí, ¿Sí? digamos que sea una oportunidad. Nosotros entendemos este proyecto como una oportunidad para repensar todos estos procesos. Lo que les quería decir es que, digamos, la comisión viene trabajando en esta línea desde hace muchos años, tratando de desacralizar bueno, quienes vienen caminando con nosotros ya lo saben, acá hay docentes que no hace tanto que trabajan en conjunto. Hay un proyecto en particular que tiene un blog que se llama Memoria por tus Derechos, que justamente lo que hicimos fue trabajar con los centros de estudiantes, vinculando lo que fueron las luchas estudiantiles en el distrito a comienzos de la década del 70 con lo que estaba pasando con los centros de estudiantes hace 2 o 3 años, y están los propios jóvenes preguntándose si sus derechos se cumplen. ¿Sí? Lo pueden tomar como ejemplo, y además hay fuentes históricas, locales, etcétera. Pero digamos, siempre el objetivo no es esa mirada retrospectiva que se queda en el atrás, sino cómo eso nos sirve para pensar cómo podemos transformar el presente. Eso es lo que mueve a la comisión. Es Y la así, ahí fecha de no tenemos ayer, dudas. Y la fecha de ayer, que nos queda muy cerquita, en un año muy particular, no, ¿no? pero Donde eso porque sugiero para los profes que no conocen el material de la comisión para trabajar el 16 de septiembre, está buenísimo, porque tiene que ver con eso, con lo diacrónico y trabajar el pasado presente de una forma vinculada de un modo interesante, ¿no? No haciendo comparaciones, digamos, que no tienen nada que ver, sino de un modo que está bueno para el aula. Y hay una cosita más, que es que a veces tendemos como docentes a pensar que todos los estudiantes piensan igual que nosotros, ¿sí? Entonces también correrse el lugar de la bajada de línea, sabiendo que hay cosas que son, si queremos, indiscutibles, ¿no? El derecho a la identidad es indiscutible, pero también entendiendo que hay jóvenes que tienen otros puntos de vista, que tenemos en nuestras aulas muchos hijos e hijas de personas que trabajan en las fuerzas de seguridad y cada vez más, y que tenemos que, digamos, tener la cintura y la habilidad. A mí me gusta mucho el concepto de neutralidad beligerante, ¿no? Que es aquel que puede poner su posicionamiento en juego, pero sin negar el de los otros y generando una situación de debate. Hoy eso está difícil por esta cuestión de la distancia, pero nos parece interesante eso, tratar de generar espacios de debate, tratar de fomentar que los estudiantes puedan fundamentar sus puntos de vista, ¿sí? No invalidándolos, porque nos parece que de esa forma lo que no logramos es interpelarlos. Si no logramos que aquel que piensa distinto pueda expresar lo que piensa, y ya estamos estamos un paso atrás, digamos, ¿no? Entonces, poder hacer que todas esas voces tengan un lugar, puedan sentirse interpeladas, puedan ponerse en juego, pero también puedan ser fundamentadas como corresponde en esa clave. Y lo último que digo para así que circule la palabra es que hay un concepto interesante que es el de procesos de identificación, que a veces es más útil que el de identidad, para darle una vueltita de tuerca, ¿no? Para darle como esa cuota dinámica que tiene la identidad. Puede ser un disparador para otras cuestiones. No sé, profe, si tienen más dudas. ¿Se escucha? Sí. Sí. Yo quería saber si esos afiches vendría muy bien que los vean los alumnos que estamos trabajando, porque no tuvieron mucho de arte visual. Entonces, tienen muchas ganas de participar, son pocos, pero tienen muchas ganas, y yo les estuve dando un poco también de la fotografía, y ahí podemos trabajar mucho, y por ahí con algo más simple pueden lograr, y también para que vean cómo fue todo esto, ¿no? Yo me acuerdo de esos afiches.
y está muy bueno que vean el proceso, porque como dijo Irene, es como que también ayuda a que eso se sostenga con el tiempo. Sí, yo Puede... lo que voy a hacer es completarlo un poco más, porque yo elegí algunos, tengo algunos, voy a buscar 2 o 3 más para tal vez completar un poco la idea, y se lo paso a Vero. Después Vero no sé si lo puede colgar en el Padlet, en el muro o dónde, y se lo paso a Vero para que ella lo distribuya, por supuesto. También por otro lado, esta charla creo que va a quedar, como la estamos grabando, va a quedar en algún lugar, después vemos cuál. No sé si además de la web en el YouTube de Abuelas, supongo que la asociación también tiene algún lugar donde ponerlo, para que ustedes accedan y puedan eventualmente ver esa parte del afiche con los chicos, o sea, tal vez inclusive las explicaciones les sirve, no sé. No hay problema, eso compartimos todo. Nosotros en el archivo tenemos digitalizados, ahora les cedo la palabra, hay algo raro ahí. En el archivo de la memoria de 3 de febrero, una parte grande son los afiches que tenía guardados Chela Fontana, los enormes, que también los queremos hacer muestra, porque nosotros tenemos algunas muestras itinerantes. No llegamos con eso, está ese material, así que, bueno, están los tuyos, Irene, podemos sumar alguno más. Estoy en un Zoom. A ver, Irene, si la podés silenciar. Sí, voy a hacer eso. Permiso. Hice el lío. Estoy en un Zoom. Bien, ahora están todos silenciados. Si quieres hablar, Vero, Ahí está. habla. Gracias, Irene. Cosas que pasan con la tecnología. En la presencialidad sonaba el celular. Bueno, entonces eso, que también están esos afiches que los podemos sumar a los de Irene, algunos son los mismos y hay algunos más. Hay un montón, sí. Es increíble la cantidad que han hecho. Lo que pasa es que, claro, el concepto afiche después fue Transformando. cooptado, ¿no? Por lo audiovisual en la televisión, y hoy en día ya directamente es redes, o sea, es Facebook, Instagram, YouTube, etcétera. Ya el afiche de calle tal vez no tiene la llegada que abuelas querría tener, dado que todos los nietos y nietas que estamos buscando están no solo en todo el país, sino en todo el mundo, ¿está bien? O sea, ya no tiene la llegada el afiche callejero, ¿no? Increíble, en poco tiempo apareció y dejó de estar. Sí, y esta convocatoria tiene la particularidad de ser los afiches, como volviendo sobre esa historia, sobre esa primera acción, pero volcados a lo digital, vamos a decirlo así. Hay un recurso más, que es Historia de una búsqueda, que es una muestra itinerante que la digitalizamos y la estamos terminando de armar para que quede linda, las mandamos en breve, que es la historia de Chela buscando a Pedro. Así que y ahí hay algunos afiches también. Y hay fuentes históricas, eso en estos días se los pasamos. Pero aprovechen para preguntar, nos queda un ratito más. Yo quería hacer un comentario desde la experiencia. Nosotros participamos el año pasado con la secundaria 24 y un poco lo que decía Irene se dio en el trabajo en el aula, en el sentido de que costó que los chicos armaran una producción propia, digamos, rompieran, como que se quedaban muy atados al modelo que nosotros le llamamos una cantidad de afiches históricos, como los que vimos recién, y es como que los chicos repetían ese modelo, los borradores que hicieron tenían que ver un poco con eso, y algo que sí en el aula apareció, y después en la reunión que tuvimos, cuando los volvimos a ver después de haber visitado la casa de las abuelas, que me parece que eso cerró, y este año no se va a poder hacer, pero eso cerró muy lindo el proyecto el año pasado, porque en la casa de las abuelas, en un momento estuvimos hablando acerca de
cómo la cuestión del proceso de formación de la identidad involucra a un montón de gente y no solamente a vos, ¿no? Entonces era el caso particular de un nieto que había recuperado su identidad y que él decía que también la habían recuperado sus hijas, ¿no? En el sentido de que ese apellido, y no solo ese apellido, sino que los chicos llegó al aula el tema de si tu papá no es hijo de quien cree que es hijo, entonces ¿qué pasa con vos? ¿No? Porque también eso se da ahora en esta generación, que ahora les nietes buscades son gente de 40 y pico de años que tienen hijos que pueden ser esos alumnos nuestros en el secundario. Entonces, un poco lo que decía Adela, los interpeló a ellos, no del modo por ahí que proponía recién Adela también, de la cuestión de pensar su propia identidad, pero sí esto de, ¿qué pasa si es mi papá? ¿Qué pasa si ese nieto buscado es mi papá, mi mamá? Mi mamá tiene tantos años. Entonces, a mí me pasaba que yo les decía, bueno, pues yo nací en el 76. Y entonces ellos empezaron a calcular, mi mamá me parece que también. Mi papá, mi tía. Y entonces les empezaba a causar esta cosa de, bueno, ¿qué pasa si no es alguien tan lejano? En este sentido de que, bueno, no son ellos, pero sí son ellos desde el punto de vista de cuál es el vínculo, cuál es la relación con la identidad, ¿no? Si son sus padres, son sus hijos. Y esa forma de entrar, que no era la que yo había pensado, cuando terminó el proyecto, me pareció que era re efectiva, porque fue lo que a ellos más les impactó de la visita a abuelas, porque fue como que ahí eso dejó de ser historia, dejó de ser pasado y podía ser algo cercano a ellos. Podía ser un vecino, una vecina, un papá, una mamá, y los podía llegar a tocar a ellos. Y esa era una entrada que yo no la había pensado, porque uno tiene como la idea en los nietos y en esa gente que está buscando y en la de esa gente, y en hablarle a ellos, lo que decía también, y en esto, que no sé cómo hacerlo, pero que estaría bueno ver la forma de convocar a nuestros alumnos para que le hablen a eso, a sus padres, o sea, para que ellos le hablen a alguien cercano. Esa es la especificidad de este año. Igual es un temón, porque ya de por sí la comunicación hijo, adolescente, padre es un tema, pero me parece que ahí hay, no sé, el proponerles vos, no sé, preguntale a tu papá o a tu mamá si tiene dudas, no sé, algo así. Eso digo cuando digo que uno puede poner un afiche provocador. En ese caso sería provocador. Sí, o el ejercicio de pensar a quiénes conocés que tengan, quiénes son esos que hoy tienen alrededor de 40 años. ¿A quiénes conoces? Al que trabaja con la vuelta, a mi tío, a mi papá, o a mi abuelo tal vez, porque también hay, ¿no? Hay quienes han tenido hijos más jóvenes. Se abre toda esa gama, bueno, ¿qué características tienen? Lo que tratamos de hacer con esa especificidad es de construir el destinatario del afiche, para que no sea tan amplio, digamos, más allá de que pueda haber 1000 posibilidades. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o quiere compartir algo. Yo, perdón, así como para agregar a lo que decía la compañera recién, ayer, bueno, hablando un poco de el Día de los Derechos, la reafirmación de los derechos, los estudiantes secundarios, salió mucho la figura de esta nueva agrupación, de esta tercera generación, como se denominan, de nietes. Y ellos tienen ahí un diálogo como bastante directo con lo que son sus padres, sus madres, sus tíos, tías. Eso puede servir y están en redes, entonces suelen expresar mucho cómo ellos se comunican con eso, con lo que fue sus tíos, con sus abuelos, puede servir un poco para ver esa bajada. Como ahí lo único que habría que aclarar, porque somos una sopa toda enredada de relaciones genealógicas, que cuando ellos son se definen nietes de los desaparecidos, ¿está bien? Sí. Y es un lío. Y los nietes de las abuelas son los hijos de los desaparecidos. Agregó una generación. Digo,
está buenísimo, está diciendo, lo único que haría bien clara la diferenciación para que no malinterpreten a quién le están hablando, eso es todo, nada más. Sí, eso, y ellos lo remarcan un montón ahí en redes, porque se ve que también se dieron cuenta, que son chicas muy jovencitos, muy jovencitas, que se habrán dado cuenta ahí sobre la marcha de su propia organización, la diferencia. Entonces ellos dicen, bueno, nosotros no somos los nietos, somos les nietes, y tratan siempre de hacer esa diferenciación para que quede bien claro. No, ellos lo tienen claro, pero digo, a veces los estudiantes se marean, ¿no? Que abuela, que madre, que nieto, que quién es quién se habla respecto de quién, ¿no? Entonces, bueno, es una ensalada, pero bueno, está muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no vamos cerrando. En principio queda el material, que yo se lo voy a hacer llegar a Verónica, ella le podrá agregar los que tenga de Chela. Y bueno, les agradezco enormemente. Hace un rato había algún hombre, ahora son todas mujeres. Que bueno, que estén dispuestas a este desafío, que militen junto a las abuelas esta búsqueda. Necesitamos cada vez más gente de la sociedad y del ámbito educativo para poder difundir, formar y bueno, formar en derechos, eso es fundamental, sea cual fuese, y poder difundir esta búsqueda, por supuesto. Así que bueno, agradecida en nombre de las abuelas de todo este trabajo, y bueno, un saludo también a todos los estudiantes que obviamente se van a sumar con su propio trabajo también. Sí, no, y muchísimas gracias a vos, Irene, y a todos los docentes que andan por ahí. Te comprometemos a que los afiches lleguen a las abuelas este año tan difícil también. Difícil. Tenemos. Y bueno, y seguimos en contacto. Cualquier duda que tengan, ya saben que nos pueden escribir si quieren alguna información específica o si no saben cómo resolver alguna situación. Y siempre hay un poco de esto de improvisar, que en realidad tiene que ver con recrearnos año a año para que sea significativo lo que tratamos de hacer. Así que gracias por el compromiso y por ponerle el cuerpo en este año tan particular. ¿Sí? Gracias a ustedes. No, por favor. Gracias a ustedes por la convocatoria. Gracias a todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, Muchas gracias. gracias. Chao, un placer. Chao.